Los 10 mejores remedios caseros para el dolor de muela. El dolor de muelas es una de las peores molestias que podemos experimentar a lo largo de nuestra vida y también un síntoma al que se le debe prestar mucha atención porque puede ser una señal de alerta de que algo no está del todo bien en la boca. Este tipo de afección está definida como un dolor severo, sordo y palpitante que puede incrementar con el paso de las horas y que incluso puede venir acompañado de otros síntomas en el resto del cuerpo. En la actualidad es más fácil tratar este problema y descubrir su origen, gracias al avance que ha tenido la tecnología y la preparación por la que han atravesado los dentistas. Sin embargo, puede darse el caso donde no se está cerca de un consultorio o no se puedan adquirir los medicamentos para aliviar el dolor. Por ello, vale la pena conocer algunos remedios caseros y aquellos ingredientes que pueden estar presentes en el hogar para un caso de emergencia. 1. Higiene bucal adecuada. Una de las primeras medidas que debemos tomar ante una dolencia de este tipo, es la higiene bucal completa y adecuada. Muchas veces el origen de la molestia es una concentración de bacterias en dientes, encías o lengua, las cuales tendrán que ser atacadas para poder eliminarlas. ¿Cómo hacerlo? Empieza pasando un poco de hilo dental por la muela que te genera dolor y asegúrate de que no quede ningún residuo alimentario. Luego, cepíllate como de costumbre y finaliza con un enjuague bucal. 2. Perejil. Esta planta tiene compuestos antiinflamatorios que disminuyen el trastorno en la zona afectada, en especial cuando también sufre de inflamación. ¿Cómo utilizarlo? Toma un poco de perejil fresco y mastícalo varias veces al día. Esto te calmará el dolor y es ideal para neutralizar el mal aliento. 3. Sal. Este ingrediente tiene un poder antiséptico capaz de aliviar el dolor cuando este está causado por un absceso o alguna infección derivada de algún alimento descompuesto entre las muelas. ¿Cómo utilizarla? Diluye una cucharada de sal en medio vaso pequeño de agua y utilízalo para hacer gárgaras después de cada comida. 4. Ajo. Por su poderosa acción antibiótica y antiinflamatoria, el ajo es uno de los mejores ingredientes para combatir las infecciones y dolores derivados de estas. ¿Cómo utilizarlo? Tritura un poco de ajo para concentrar su jugo y, a continuación, aplícalo de forma directa en la muela y encía afectada. 5. Té negro. Tiene una acción analgésica y antiinflamatoria gracias a su alto contenido de ácido tánico, ingrediente activo que calma el dolor de muela. ¿Cómo utilizarlo? Prepara una bolsita de té negro en agua caliente y luego aplícala a temperatura ambiente en la zona dolorida. También puedes tomar el líquido para aprovechar desde el interior su beneficio analgésico. 6. Un poco de alcohol. Ojo, no es alcohol para curar heridas, nos referimos al alcohol que contienen las bebidas como el whisky o el ron, entre otras. En pequeñas cantidades contienen una acción antiséptica y antiviral que puede combatir de una forma segura y rápida las infecciones que se proliferan en la boca. ¿Cómo utilizarlo? Toma una copita pequeña de algún tipo de trago, haz gárgaras por un par de minutos y escúpelo. 7. Clavos de olor. Esta especia tan utilizada en la preparación de diferentes recetas contiene una sustancia llamada eugenol que funciona como un excelente sedante para calmar el dolor. ¿Cómo utilizarlo? Puedes aplicarte de forma directa un clavo de olor en la muela afectada, por unos minutos. Otra opción es que introduzcas unos 5 clavos en una porción de enjuague bucal y lo utilices 3 veces al día. 8. Zumo de limón. El limón tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias y astringentes que mejoran la salud bucal en general, previniendo y combatiendo diferentes tipos de infecciones. ¿Cómo utilizarlo? Exprime el zumo de un limón y aplícalo sobre la muela afectada. Otra opción: utilizar su zumo combinado con un poco de sal para hacer gárgaras. 9. Cebolla. El jugo de la cebolla tiene una concentración de compuestos antibióticos y antiinflamatorios que apoyan la desinflamación de la muela afectada. ¿Cómo utilizarla? Corta un pequeño trozo de cebolla y colócalo en la muela dolorida, apretándolo para que vaya soltando su jugo. 10. Agua oxigenada. Si el dolor tiene origen en una infección y viene acompañado de mal aliento o halitosis, un poco de agua oxigenada puede servir como tratamiento. ¿Cómo utilizarla? Humedece un bastoncillo de algodón en esta agua y aplícala sobre la muela. También puedes preparar un enjuague bucal mezclando una parte de este ingrediente con 3 de agua. Si te ha gustado el video, no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos.
Suscríbete al canal para que no te pierdas más videos como este. Hasta pronto.